Primero quería agradeceros a todos vosotros el haberme invitado esta tarde a poder charlar un poco acerca de lo que hacemos desde Dalux en relación con el sector de la construcción y, bueno, concretamente a Carlos por su especial dedicación en la presentación y en la participación de esta charla. Os voy a compartir la pantalla. He preparado una presentación con la idea de poder contaros a lo largo de esta tarde qué es lo que hacemos desde Dalux y de qué manera entendemos nosotros el sector de la construcción y el software, o esa relación tan estrecha que se debe de producir ahora que estamos en una era, digamos, de la digitalización, ¿no? La idea para nosotros es poder desarrollar software de fácil uso que dé soporte a un sector que entendemos que tiene todavía mucho por recorrer a efectos de digitalizarse, ¿no? En este sentido, pues quería presentaros brevemente la empresa, que es dónde estamos, qué hacemos, quiénes somos, para luego poder contaros desde el propio producto cuál es el enfoque con el que estamos trabajando y cuáles son las posibles ventajas que ofrecemos a ese sector desde el producto, ¿no? En este sentido, pues comentaros que Dalux es una empresa de origen danés, nace en el año 2005 y con una idea pues bastante sencilla, que es poder poner al alcance cualquier tecnología que permita mejorar la productividad del sector, que permita digitalizar procesos que habitualmente se han venido desarrollando de manera tradicional y por tanto nace con esa idea de que la usabilidad es importante para nosotros. Nos basamos en el uso de metodología BIM, nos basamos en la movilidad y por tanto utilizamos dispositivos móviles o tablets, nos basamos en la tecnología en la nube, por tanto cualquiera de los usuarios accede a una nube para utilizar nuestros productos, ¿no? Entonces tratamos de cubrir en esa idea de desarrollo de software para el sector todo el ciclo de vida de un proyecto. Y lo que tratamos de hacer es que en ese ciclo de vida cada uno de los distintos agentes que participe pues tenga soluciones que pueda utilizar y que mejoren ese proceso de forma fácil, ¿no? En este sentido, la principal ventaja que hemos puesto encima de la mesa y con la que cualquiera de ustedes probablemente nos conozca es ese visualizador gratuito, que es, digamos, la fuente básica de información con la que la gente conoce Dalux, ¿no? El visor gratuito prácticamente está en todo el mundo, es ese mapa que ven ahí abajo a la izquierda, y pues tenemos más de 200.000 usuarios en el mundo. Es decir, no conocemos quién está utilizando ese visualizador, ¿no? En este sentido es una gran puerta al sector en este futuro que nos depara, porque entendemos que hay gente y hay demanda por ahí debajo que requiere pues una solución de bolsillo con la cual consultar sus proyectos, etcétera, ¿no? Y eso hoy lo hacemos posible a día de hoy desde pues 10 países distintos, ¿no? Tenemos oficinas en Europa principalmente y la idea de la compañía es crecer de forma que podamos asistir a aquellos clientes que demandan nuestros servicios. Yo, por ejemplo, desde España, pues me encargo del mercado hispanohablante, básicamente, ¿no? Tenemos clientes aquí en España, pero también tenemos clientes en Chile, en Brasil, en Perú, en Ecuador. Tenemos clientes, digamos, de forma deslocalizada en países hispanohablantes y, por tanto, establecimos la filial aquí en España para poder atenderles desde aquí. Pero tenemos otras sedes, desde la central en Dinamarca hasta pues, países como UK, donde hay un gran desarrollo del BIM y, por tanto, es necesario tener una empresa con asistencia cercana al cliente, ¿no? Desde Dalux lo que hacemos básicamente es poder ofrecer a nuestros clientes ese servicio. Es decir, no hay una forma, digamos, distinta a nuestro juicio que tener un servicio de calidad por el cual podamos llegar a cada uno de ellos y brindarles la oportunidad de trabajar de forma cercana en esa mejora, ¿no? Entonces, la idea de la presentación era, como os decía, poder explicaros de los productos que desarrollamos, qué es lo que hace en cada una de esas etapas del ciclo de vida de un proyecto. Y bueno, si alguien quiere, por supuesto, interrumpirme, puede hacerlo. Imagino que tenéis un chat que estará moderando Carlos y yo estoy abierto durante toda esta tarde a consultar y a resolver cualquier asunto que surja, ¿no? En este sentido, y por empezar, digamos, por el principio, nosotros entendemos que en la gestión documental pues hay una necesidad que a día de hoy quizás está cubierta por programas que están muy involucrados en la fase del diseño y por tanto atienden de distinta perspectiva a la que lo hacemos nosotros. Pero nosotros trabajamos desde ese origen, desde esa concepción de la idea, con un gestor documental
que nos permita llegar a cualquiera de los agentes que participen en el proyecto. Y no con una visión, digamos, muy pensada en el diseño, sino al revés, con una visión muy pensada en el BIM, de forma colaborativa, donde cualquier perfil puede acceder a esa gestión documental, a ese diseño, en fase de diseño, a esa ejecución, pero puede acceder y consultar o modificar documentos que tienen que ver con el desarrollo del proyecto, ¿no? Y para ese gestor documental lo que hemos desarrollado es una aplicación que se llama Dalux Box, que es de la primera que hablaré hoy, y trataré de contaros con unos cuantos ejemplos de funciones del sistema cuáles son las ventajas que a nuestro juicio permiten a los usuarios disfrutar de una mayor productividad o de una mayor, de un mejor control de esos proyectos que desarrollan, ¿no? Posteriormente, además de la fase de diseño, pues en fase de ejecución podemos utilizar ese gestor documental, evidentemente, pero aquí tenemos un producto mucho más potente porque está pensado más bien en la obra. Es Dalux Field y está enfocado básicamente a aquellos perfiles que viven en una obra cuyo contexto es complejo, es difícil, estás en una caseta de obra, en verano hace mucho calor, en invierno hace mucho frío, al menos aquí en España, y por tanto tienes acceso a la información de manera limitada. Normalmente tienes un teléfono móvil o una tablet, en el mejor de los casos, pero aunque tengamos un teléfono móvil, puede no ser ni siquiera el de la empresa, es decir, que a día de hoy el sector tiene distintos perfiles trabajando de distinta manera, pero no por el hecho de trabajar con BIM vamos a requerir desde Dalux un producto que necesite un soporte de muy alto nivel. Es decir, vamos a trabajar con tecnología, con un teléfono móvil, smartphone cualquiera, que no requiera nada específico. Igual que estamos haciendo llegar esa tecnología a cualquier lado a través del smartphone, pues hoy en día, por ejemplo, con las cámaras de 360 podemos capturar la realidad en una obra y esas cámaras pues probablemente tampoco tengan un coste muy elevado, ¿no? Por tanto, después de contaros qué hace Dalux Box, trataré de contaros qué hace Dalux Field y con algún ejemplo también pues trataré de ilustrar cuál es el enfoque nuestro para esa parte, ¿no?, de la obra. Y ya por último, sin entrar en la parte de Facility Management, que es un sitio donde yo creo que hay todavía mucho que debatir, sobre todo aquí en España, en el que estamos aterrizando poco a poco en la implantación del BIM en el sector, pues quería presentaros Hanover, que es un pequeño producto que hemos desarrollado quizá con la idea de poder pensar que esa entrega digital de todo lo que sucede en un proceso de obra, pues tiene sentido que arranque en fase de obra, por supuesto, tiene sentido que sea digital y tiene sentido que se haga desde la mano del operario, es decir, desde aquel usuario que está trabajando en la obra y que está instalando la máquina de climatización, que está instalando la protección contra incendios y todos los equipos, extintores, etcétera, que pueden formar parte de esa instalación. Por tanto, creemos que la forma de recopilar datos tiene que ser desde el usuario final, desde el que está trabajando en obra, y es un buen momento para construir esa entrega digital. Y bueno, aquí en España lo venimos llamando libro del edificio, pero más allá del libro del edificio se trata de darle continuidad al uso del BIM y se trata de que esa metodología tenga al final un sitio al que llegar y por tanto, en caso de que siguiéramos siendo digitales en esa etapa de Facility Management, poder tener una solución completamente montada con todos esos activos a mantener, ¿no? Entonces, básicamente este será el esquema de la presentación que les haré a lo largo de los próximos minutos. Bien, como les decía, en origen la idea sería hablar de la gestión documental, ¿no? Aquí la verdad es que hay mucho que decir porque la gestión documental no solamente afecta al sector de la construcción, afecta prácticamente a cualquier sector, ¿no? Pero el sector de la construcción y pensando en la metodología BIM, pues para hablar de un gestor documental tenemos que hablar de las necesidades de los distintos agentes. Es decir, nosotros somos una empresa agnóstica al diseño y por tanto no nos apoyamos en un tipo de diseño, en un tipo de producto que responda a la fase de diseño, pero también entendemos que además de la fase de diseño en la cual participan muchos actores para ese desarrollo de un proyecto, hay otra serie de documentos que por qué no van a formar parte de ese BIM del que hablamos, que son documentos que no son gráficos, pero que también tienen que tener visibilidad y acceso desde cualquiera de los puntos o de los agentes que colaboren. Por tanto, nuestro gestor documental va a ser una capa completamente separada de la fase de diseño y lo que va a ser es una capa que permita almacenar modelos BIM de cualquier tipo de software. Soportamos IFC como estándar dentro del sector,
pero también soportamos a través de los plugins los distintos programas de diseño que desarrollan información en BIM. Es decir, trabajamos con un plugin con Revit, por ejemplo, porque es uno de los software más extendidos en el mercado, en Europa en general, ¿no? Por tanto, traemos la información de cualquiera de los ámbitos donde se produzca un diseño para poder tener un modelo BIM desarrollado en Revit, por ejemplo, o desarrollado en Archicad, de manera que federemos esa información y esa información sea accesible en la nube, pues desde el escritorio, como decíamos, continuando con la idea de un gestor documental que sea capaz de almacenar información, de dar acceso a cualquiera de los perfiles, bien sea a través de un dispositivo móvil, bien sea a través de la solución de escritorio. Nuestro gestor documental trata de ponerle al BIM el valor que requiere y, por tanto, somos capaces de gestionar no solamente la información gráfica, sino aquellos otros documentos que en gran parte definen un proyecto y que probablemente no estén teniendo demasiada visibilidad en el sector a día de hoy, pero que sí que son imprescindibles para cualquiera. De manera que esos documentos los trabajamos pensando que son accesibles desde la forma gráfica, desde el objeto en sí a construir, desde esa visión del edificio cuando navegamos en un modelo BIM y queremos comprender cómo se va a desarrollar. Y toda esa información debe de estar completamente vinculada para que el gestor documental pues, ofrezca a cada agente la posibilidad de consultar la información que requiere en cada caso, ¿no? En ese sentido, pues nuestro visualizador BIM permite llegar a través del gestor documental a todos los elementos que configuran un proyecto, ¿no? Por ilustrar un poco esta imagen, pues estaríamos hablando de poder llegar a la ficha técnica de una máquina de climatización que a priori podría ser un objeto modelado como un simple cubo, ¿no? Nuestro gestor documental nos permitiría acceder a las propiedades o a los parámetros de esa propia máquina de climatización dentro de lo que es el propio modelo, pero además nos permitiría llegar a ese documento que define las características técnicas, el fabricante, etcétera, etcétera, de ese propio documento, ¿no? Además, la idea de que la información esté vinculada, pues permite que el usuario pueda navegar entre los documentos de una forma muy rápida. Es decir, podemos acceder a un proyecto a través de una planta y de esa planta ir saltando en los distintos documentos y conocer con mucha más agilidad qué es lo que sucede, ¿no? Y para ello, pues nuestro visualizador tiene esa idea de servidor BIM que os muestro aquí en este pequeño vídeo, donde lo que el usuario va a poder hacer es acceder desde cualquier punto del modelo a los distintos planos, documentos que definen ese proyecto, ¿no? Y en ese sentido, esa agilidad que podemos establecer con este... mira, Lorena, admitir, yo creo que esta mujer sí. Sí, la conozco. En este sentido, pues nuestro gestor documental nos va a permitir, digamos, llegar a cualquier dato, estemos donde estemos, ¿no? Y sobre todo prestando especial atención a la visibilidad de ese visor que nos permite navegar tan fácilmente y tan rápidamente en cualquier proyecto, ¿no? Ahí veíais una idea de tener ese servidor BIM donde voy accediendo a los distintos documentos que tenemos en el proyecto, pero enfatizando también la idea de que entendemos desde Dalux que debe haber una capa que nos separe de la fase de diseño y que, por supuesto, esa capa que nos separe de la fase de diseño no tiene por qué ser contraproducente en cuanto a la agilidad de la gestión, pues la idea de nuestro gestor documental está pensada para que, mediante una función del sistema, como es esta que os traigo en el vídeo, podamos sincronizar la carpeta de cualquiera de los integrantes de un proyecto, de ese diseñador de estructuras, de ese consultor, y que ellos puedan vincular toda la información que van desarrollando con el propio gestor documental. Voy a ponerlo, estaba introduciendo, ahí está. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es desligarnos de esa etapa de diseño, de edición incluso de documentos, y el gestor va a ser un almacenaje, un repositorio de datos, que es capaz de vincular todos los archivos entre sí, de tener todas esas estructuras completamente atadas y de que cada usuario, en función del perfil que configura en ese proyecto, sea capaz de subir esa información en el momento en el que esté disponible. Es decir, la idea de poder editar documentos dentro de un gestor documental está muy bien cuando el equipo que trabaja es el mismo. Quiero decir, si tú, diseñador, eres el mismo que el promotor y eres el mismo que el contratista a efectos contractuales, probablemente te pueda interesar ver archivos en vivo y en directo cómo se van modificando.
nosotros no estamos en esa visión, estamos más en la otra, en la de que el equipo es multidisciplinar, el promotor es un agente, el constructor es otro agente, el diseñador es otro agente, el consultor es otro, y lo que queremos es poner una capa al alcance de todos en la nube, a la cual la información sube cuando está disponible, ¿no? Entonces vamos a hacer un control de versiones, vamos a hacer un comparativo de documentos, vamos a hacer toda la gestión pertinente para que los documentos vayan avanzando en el proyecto y por tanto puedan tener esa visión global. Es decir, Daluxbox se concibe como un entorno colaborativo de gestión de información, pero esa información que llega pues tendrá que sufrir unos flujos de aprobación, de revisión, etcétera, y no le encontramos mucho interés o mucha, digamos, sentido la idea de que haya un documento a medias dentro del gestor, ¿no? Por tanto, lo que vamos a permitir es que una vez que un documento alguien, aunque esté en un borrador, en una fase previa, ¿no? Pero si estamos desarrollando un presupuesto y está en una fase previa, pues lo tenemos en una zona de trabajo que podíamos denominar work in progress o que podemos denominar zona de trabajo y está en el gestor. Pero a esa zona de trabajo solo estoy accediendo yo y quizá algún otro compañero, ¿no? Por tanto, vamos a segmentar quién ve cada cosa. Y en el momento en el que ese presupuesto que yo estoy desarrollando puede tener sentido que se comparta con el resto de agentes, Daluxbox nos va a ofrecer la posibilidad de que haya una revisión de esos documentos, unas aprobaciones, un control de los distintos comentarios que se pueden hacer a través del sistema, etcétera, etcétera. Por tanto, esa separación de lo que colgamos en la nube en nuestro gestor con esa estructura de carpetas que estaba ahora tratando de replicar en este ejemplo el cumplimiento de la ISO, que lo hacemos desde Dalux, en el sentido de tener estructuras de carpetas paralelas en las que según vamos avanzando en la ejecución y el desarrollo de un proyecto, vamos aprobando el paso y vamos compartiendo la información con otros agentes, eso lo vamos a poder hacer dentro de Dalux, ¿no? Entonces, en este sentido, pues por poner un caso, este vídeo me parecía muy ilustrativo para indicar que nuestro gestor nos va a permitir pues revisar un plano, que ese plano circule en los comentarios del plano a través de los distintos agentes que han configurado su diseño, realizar un comentario dentro de un propio modelo BIM, pues porque queramos adecuar ese diseño o ajustarlo a una realidad diferente por el perfil que tenemos, tener un control exhaustivo de todos esos cambios que vamos sugiriendo en función del perfil que seamos y, por tanto, poner encima de la mesa cuál es el proceso de estado y situación de cada uno de los documentos que configuran ese gestor documental y, por supuesto, alimentar la posibilidad de que existan flujos de aprobación diferentes en función de cada caso que nos permitan avanzar en esa estructura de archivos que, como comentaba antes, podía ser perfectamente la que indica la ISO, ¿no? En definitiva, nuestro gestor documental va a poder permitir a cualquiera de los agentes que colaboran en un proyecto colaborar, que es de lo que se trata, ¿no? Colaborar y tener mucha visibilidad sobre la información, ¿no? Ya que, como os comentaba al principio, podemos acceder a todos esos datos a través del móvil y eso nos permitirá consultarlos en cualquier momento, ¿no? Una de las cosas que yo creo que puede ser interesante a efectos de comprender por qué es necesario establecer esa separación entre la fase de diseño y la propia fase de aprobación o gestión de esos documentos, es porque probablemente cuando vas actualizando documentos y vas actualizando versiones de los trabajos que vas desarrollando, probablemente en un momento dado quieras conocer cuál es el histórico, por qué sucede algo, en qué momento se decide cambiar, y el sistema soporta muy bien este tipo de información, ¿no? Hay funciones como esta que os voy a mostrar, donde vamos a poder comparar dos planos, es la imagen de la izquierda. Entonces podemos reconocer que un plano generado en una versión anterior, en comparación con otro plano generado en una versión posterior, pues ha tenido un cambio y lo reconocemos de forma fácil, con un código de color bien sencillo, como se puede observar en rojo y en verde. E incluso dentro del sistema podríamos indagar en cuáles fueron los comentarios que arrancaron en su día en esa versión 1 para llegar a esa versión 2. Luego el sistema nos va a registrar ese histórico de quién subió cada plano, por qué lo subió y qué propició ese cambio, ¿no? Eso mismo hemos implementado también en los modelos BIM y, por tanto, hoy la versión de Dalux que se comercializa permite esa comparación de modelos, con la ventaja de que cuando hablamos de modelos estamos hablando, además de información gráfica, como aparece en un plano, estamos hablando de información que no es gráfica, ¿no? Me refiero a los datos, ¿no? Y todos esos datos podríamos verlos y compararlos en una tabla. Es decir, ahí en el ejemplo estamos mostrando cómo con un código de color, al igual que en un plano, somos capaces de distinguir qué ha cambiado,
pero cuando seleccionamos un objeto somos capaces además de recorrer las propiedades que han sufrido un cambio determinado y poder compararlas para ponerlas encima de la mesa. Hablaríamos de geometría o de cualquier valor que tuviera ese objeto, ¿no?, en el cual ha habido un cambio, ¿no? Esta otra cuestión que también hacía hincapié al principio de la presentación y tiene que ver con hacer la información accesible para cualquier usuario, pues sucede a través de los hipervínculos. Para nosotros dentro de Dalux es importante que cualquier usuario llegue a un documento de forma rápida, ¿no? Hace 2 semanas teníamos el Summit de Dalux, donde había un cliente que mostró un caso espectacular a mi juicio, porque hablaba del mega PDF y así lo presentaba, ¿no? Y era un cliente que ponía en valor la posibilidad de desarrollar un único plano gigante, imposible de imprimir, pero que digital funcionaba perfectamente bien, porque a través de ese plano y toda la nomenclatura que dentro del plano ilustraba, utilizaba Dalux para, con esos hipervínculos, ser capaz de dirigir al usuario consultando cada hipervínculo y llegando de un sitio a otro, ¿no? Entonces, imaginaros ese gran plano que puede definir un proyecto y en ese proyecto pues tengo una serie de notas o anotaciones que me conducen a una sección, esa sección me conduce a un detalle, ese detalle me conduce a una ficha técnica y esa ficha técnica me conduce al propio documento de texto donde el fabricante está describiendo cómo se comporta ese material que se está utilizando, ¿no? Entonces, esa idea del hipervínculo a nosotros nos permite darle visibilidad a cualquier documento de un proyecto, a cualquier usuario, porque no hace falta saber si el archivo pertenece a la estructura de carpetas de las fichas técnicas de documentos del proyecto, si pertenece a la parte de planificación de presupuesto o a cualquier dato. Se trata de que el usuario, a través de un móvil o a través de una navegación sencilla en web, pueda llegar a la información que requiere en cada caso, ¿no? Y en este ejemplo, pues tenemos una visualización bastante clara que es poder utilizar esos hipervínculos, insertar esos hipervínculos en metadatos de un documento y a través de esos hipervínculos y metadatos, pues poder llegar a consultar el dato que corresponda, ¿no? Ahí vemos el caso, vemos cómo esa marca, digamos, empieza a formar parte de un metadato de ese archivo, o vemos ese ejemplo como a través de un listado de planos podríamos ir navegando en nuestro gestor de forma sencilla e ir conociendo toda la información que define ese proyecto, ¿no? Insisto en que esa información además no tiene por qué ser gráfica, es decir, esa información vinculada puede corresponder al detalle de una ficha técnica que defina algo, ¿no? Cuando hablamos de la gestión documental estamos pensando quizá en esa fase solo de proyecto, pero nosotros estamos mucho más vinculados quizá a la obra que al proyecto, puesto que nuestros clientes de forma general suelen ser empresas constructoras o empresas promotoras, ¿no? Y realmente diseñadores, consultores, etcétera, toman partido dentro del uso de Dalux con las ventajas que eso conlleva, pero por ser invitados, digamos, de ese proyecto por otra parte, ¿no? En ese sentido tenemos soluciones dentro de este gestor documental, pues para aquellos usuarios que incluso todavía siguen trabajando de forma rudimentaria, imprimiendo planos, y una tan sencilla como esta que quería traer hoy para ilustrar que no todo en la vida es el último modelo en BIM con la última tecnología, sino algo tan sencillo como hacer el uso de un código QR pues para consultar si el plano está actualizado o no. Es decir, algo que un operario en obra puede hacer de forma sencilla, ¿no? En ese sentido, pues esto agiliza mucho, sobre todo el acceso a la última información, resuelve problemas que hoy en día parece mentira, pero que siguen sucediendo, ¿no? Como que alguien, pues incluso replantee un tabique con un plano antiguo, ¿no? Y luego haya que demolerlo y el coste que eso lleva asociado, ¿no? O instale una maquinaria que no estaba prevista o que en origen sí que se preveía, pero ahora ya no, ¿no? Entonces, con el código QR estamos haciendo muchos avances. Este es uno de ellos que es bastante maduro ya dentro del sistema, pero estamos haciendo muchos avances para futuro, ¿no? Y por último, dentro del gestor documental, pues quería hablarnos de la tecnología de nube de puntos, que es algo que también integramos en nuestro visor y que cada día más clientes, aquellos que están más avanzados y que gastan o invierten más dinero en tecnología, pues nos permite conocer la realidad de las obras, la realidad de los trabajos que desempeñamos y por tanto en el sistema somos capaces de soportar una nube de puntos y ponerla en paralelo a un modelo BIM o a una fotografía que hayamos tomado dentro de esa obra, ¿no? Es decir, tratamos de que el gestor documental pueda involucrar a cualquiera de los agentes, pueda dar una respuesta fácil en cada uno de los momentos en los que se requiera y pueda soportar tecnología de fácil alcance, como es un teléfono móvil o como es una nube de puntos que a priori parece algo quizá del futuro, pero está muy, muy al alcance de la gente hoy en día, ¿no?
Entonces yo creo que con esa fase del gestor documental estamos atendiendo a un perfil de cliente que se está tomando las cosas más en serio, que quiere tener la información estructurada y accesible a cualquiera. Pero quizá hay una parte mucho más interesante, yo creo, desde el punto de vista, sobre todo para vosotros que hacéis difusión del BIM, hoy en día en el sector, que tiene que ver con el sector, con la construcción en sí mismo, es decir, con la obra, no con el sector de la construcción, sino con la propia obra, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos con Field, con la idea de digitalizar todo lo que sucede en obra, ¿no? A mí me gusta siempre comentar que digitalizar todo lo que hay en obra tiene que ver con, pues con el hecho de que todo lo que sucede en una obra podría estar completamente registrado en un sistema, ¿no? Y esto probablemente viene pasando en otros sectores desde hace tiempo, ¿no? Se trata de que las comunicaciones en obra pues dejen de ser llamadas de teléfono que se quedan en la nada, dejen de ser mensajes de correo electrónico que el jefe de obra envía a las 7:30 o a las 8 de la tarde cuando ha terminado de hacer toda la faena, ¿no? Dejen de ser controles sobre un papel que probablemente tengamos almacenado en un cajón en la caseta de obra sine die y que cuando se actualiza y se hace visible por el resto de agentes, pues llegue tarde, ¿no? Entonces, con Dalux Field tenemos la idea de que puede hacerse posible la digitalización de toda esa comunicación, como en otros sectores sucede, ¿no? Probablemente alguno de vosotros conocerá experiencias más o menos de un tipo o de otro, donde al final la gente pues les ves que con las aplicaciones de movilidad van haciendo cosas, ¿no? Pues en un hospital un médico recibe información a través del móvil, no lo sé, en un supermercado la gente va escaneando los productos, ¿no? Y va haciendo ese control de pedidos, ¿no? Entonces, en el sector de la construcción, esta herramienta va a permitir cubrir aspectos que hoy en día quedaban fuera de lugar, ¿no? Vamos a trabajar principalmente con dos aspectos, que son tareas y formularios. La tarea va a sustituir de alguna manera a esa llamada, a esa comunicación informal entre los distintos agentes para poder llegar a registrar qué es lo que sucede en cada caso, ¿no? Y esa tarea la podemos hacer entre cualquiera, es decir, el instalador de la carpintería de madera con el jefe de obra con la dirección facultativa con el promotor o el representante del promotor. Es decir, tenemos que involucrar a todos los agentes en un sistema sencillo. El hecho de hacerlo sencillo es que sea accesible por un móvil y que en el móvil solamente tenemos un dedo para clicar opciones. Por tanto, si aunamos esta idea de digitalizar la comunicación con un visor, como os mostraba antes en la gestión documental, pues podemos utilizar las tareas para registrar cualquier aspecto, ¿no? Los formularios, que es otra de las visiones que contaba, pues tienen que ver un poco con la idea de establecer un determinado documento de forma estructurada, es decir, lo que podríamos llamar una foto fija de qué es lo que pasa en un momento determinado, ¿no? Y esos formularios son la otra pata de Dalux que registra información en tiempo real de lo que ha sucedido en un momento determinado. Imaginemos que el formulario puede sustituir a un acta de obra, puede sustituir a un chequeo en el cual controlamos la calidad de instalación de un determinado elemento, el control de calidad del vertido del hormigón, el control de calidad de llegada de materiales, cualquier tipo de control que hoy en día estamos verificando a través de una hoja y estamos poniendo un tic con un bolígrafo, pues eso lo podemos hacer con el dedo y con un solo móvil, ¿no? Y el hecho de hacerlo disponible a cualquiera de los usuarios a través del móvil permite varias cosas. Uno, que sea fácil y reconocible por cualquiera, es decir, que cualquiera tenga acceso a esa información. Y dos, que cuando yo he predefinido la información que quiero tabular y tener registrada, ya he hecho un ejercicio de estandarización muy potente que sienta las bases y las premisas de lo que voy a analizar a futuro. Luego, estamos pudiendo responder a cualquier necesidad futuro que tengamos en la consulta de obra de qué pasó en el mes tal hace ya 6 meses, pues lo hemos dejado registrado a través del dispositivo, ¿no? En ese sentido, pues aquí veis que de forma fácil en el vídeo que ilustra la presentación, pues un usuario se puede entrar en su modelo BIM, puede estar visitando esa obra y puede estar realizando una gestión, ya digo, con tareas o con formularios para dejar constancia de que en esa visita de obra pues ha detectado un defecto, quiere solicitar una aclaración del proyecto o quiere registrar un control de calidad respecto a algo, ¿no? El sistema nos va a permitir tabular toda la información que se requiere en cada una de esas gestiones, porque la predefinimos de forma previa. Nos va a permitir tomar una fotografía si la idea es poder dejar registrado en ese momento lo que yo me encuentro allí. Y por tanto, vamos a poner, digamos, al alcance de cualquiera que esa información que ha quedado registrada sea visitable a futuro por un tercero.
Es decir, la trazabilidad es una premisa para nosotros, ¿no? Y creemos que esta forma de poner al alcance de cualquiera la posibilidad de registrar información es muy útil, ¿no? Cuando involucras al propio instalador, el propio instalador puede sentirse en un principio observado, pero cuando ve que al final lo que tiene son ventajas porque él mismo navega en sus tareas anteriores y recuerda por qué vino un cambio y por qué no, lo que va viendo al final es que no es que le monitoricen, sino le dan la posibilidad de dejar registrado el motivo por el cual sucedió algo, ¿no? Aquí os muestro otro comparativo donde lo que estamos haciendo es utilizar realidad aumentada, por ejemplo, pues para superponer cómo serían las instalaciones respecto de una obra que está ejecutándose solamente la estructura de momento, y podemos hacer una solicitud de información para que alguien nos responda y nos indique si realmente aquello que está previsto en el modelo BIM tiene sentido, y con 2 clics le está llegando esa información al usuario que realmente nos tiene que responder, ¿no? Entonces es una manera fácil de poner al alcance de cualquiera esa información, ¿no? Este otro ejemplo es un registro de un defecto en obra que queda completamente trazado en el sistema y que se responde de manera inmediata. Como ejemplos hay muchos, quiero decir, nosotros tratamos de dar visibilidad a aquellos que son más fáciles o más sencillos de entender, pero con el paso del tiempo nuestros clientes nos van enseñando mucho más, y pues ahora con el tema del COVID hemos dado con clientes que han desarrollado formularios para poder controlar el acceso de los perfiles de las personas, a obra, y por tanto en el formulario pues registran y toman la temperatura de los operarios, etcétera. Perfiles que han decidido utilizar los formularios para hacer un control de asistencia a reuniones formativas, que son importantes, pues para saber qué reuniones formativas se están dando en obra y si todo el mundo está siguiendo pues el conocimiento de la situación en una obra, ¿no? Entonces estamos llegando a ese tipo de cuestiones. O simplemente levantar un acta. Es tan sencillo como establecer los campos que queremos tabular, y esos campos que queremos tabular siempre van a estar en el sistema y van a ser accesibles en cualquier momento. Luego una visita de obra no va a requerir que yo vaya a la obra, que tome fotografías, que hable con los operarios, que vuelva a la oficina, que descargue las fotos, que compile las fotos, que haga ese acta, que se lo distribuya a la gente. No, va a requerir que yo configure el acta de forma previa una vez, y en el momento en el que yo estoy visitando mi obra voy a dejar completamente hecha el acta y, si quiero, distribuida al resto de los agentes, ¿no? Luego entendemos que la productividad, el avance y la trazabilidad de todos esos datos es una premisa, ¿no? Ahondando un poco en el avance de la tecnología en obra que, digamos, hoy en día está pudiendo tener más relevancia, pues la última versión de Dalux Fill soporta fotos 360. Y bueno, este es un caso que a mi juicio es interesante porque no sabía de forma previa si iba a tener mucha acogida, pero resulta que los clientes, en cuanto que tiene una función que le encuentra utilidad, te lo hacen saber y te preguntan, ¿no? Entonces ahora estamos soportando con Dalux Fill la posibilidad de instalar una cámara. Tampoco tiene que ser una cámara especialmente cara, ¿no? Una cámara de fotos 360 puede costar en torno a 350 a 400 euros. Estamos hablando de una cámara profesional que va a tomar una fotografía y nos va a servir para tener un control de esa obra. Pues en Dalux lo que vamos a permitir es tomar esa fotografía, registrar un punto en el plano. Ese punto en el plano vamos a saber en la fecha en la que se ha tomado la fotografía, y lo vamos a poder comparar no solamente con el modelo, como estamos viendo ahí, que podría ser una interpretación, es decir, podría querer ver cómo está hecha la obra, si tengo algún detalle que estoy ejecutando como es debido, o tengo que consultar alguna información para ver cómo continúa el anclaje de esa fachada ventilada con la estructura, etcétera, sino porque podría comparar dos fotos, y esto me permite tener una visión que es donde realmente quizá tengo que dedicarle el tiempo a la oficina. Si soy un arquitecto que superviso esa obra, o si soy una empresa constructora que quiero aprender sobre el trabajo, pues cuando me pongo dos fotos de lo que ha pasado entre ayer y la semana que viene, pues probablemente aprenda del proceso constructivo, aprenda con calma, con la calma suficiente como para poder observar y comprender todo lo que está sucediendo. A diferencia de si ni siquiera tomo la fotografía porque estoy más pendiente de resolver por teléfono una duda a alguien que me ha llamado, que perfectamente me podría haber puesto una tarea en Dalux, y que tengo que estar más pendiente de que el hormigón, cuando lo echen, tengan previsto que hayan puesto los separadores de hormigón y ferralla para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, si tenemos unos sistemas y unas herramientas que nos ayudan a que el control de calidad en obra, a que la digitalización de esa información sea fácil,
salvaremos parte de nuestro tiempo, no digo para irnos a la playa, que podría ser, pero sí por lo menos para sentarnos y reflexionar respecto al proceso constructivo y de qué manera podemos implementar mejoras sobre el mismo, ¿no? Por último, quería traeros esta idea de la realidad aumentada, que bueno, esto ya es algo bastante maduro dentro de Dalux, pero que muchos clientes utilizan, como es el caso de este vídeo, ¿no? Ahí vemos una obra que está prácticamente en gris, en bruto, en la que todavía no hay instalaciones, pero con la realidad aumentada vamos a permitir que el usuario, con un teléfono móvil cualquiera, insisto siempre en esto porque digamos que la tecnología se ha democratizado bastante, ¿no? Pues un smartphone cualquiera que soporte ARCore, que es una función de Google bastante conocida, vamos a poder aperturar la cámara de nuestro teléfono móvil, poner nuestro modelo BIM encima y transparentarlo al antojo para poder entender por dónde va a pasar esas canalizaciones de climatización, si tengo que prever un pasatubos, si por lo que sea tengo un descuelgue de una viga que no me permite ejecutarlas tal y como se habían previsto. Es decir, anticiparnos a cualquiera de las situaciones que normalmente no solemos anticiparnos porque no las visualizamos y por tanto se convierte en nuestra posteriori en un sobrecoste difícil de argumentar y difícil de sostener, ¿no?, en el sector. Y bueno, llegando ya al límite de la presentación, que era un poco lo que había planificado contaros hoy, que estaré encantado, ya digo, de responder cualquier duda o charlar con vosotros, pues quería hablaros de lo que es la entrega de una obra, ¿no? De cómo dentro de Dalux pensamos que la entrega es algo que se puede digitalizar también, que durante el proceso de obra hemos recopilado mucha información que va a ser útil para la constructora que la desarrolla, principalmente porque va a tener un histórico real de lo que ha pasado. Luego, a efectos legales y de defensa, pues tiene un histórico, ¿no? Para la propiedad, porque le va a poder entregar de manera digital toda la información que esa propiedad va a necesitar a efectos de explotar ese activo inmobiliario futuro, ¿no?, o ese activo, esa infraestructura. Es decir, a todos los efectos entendemos que la entrega digital va a poder convertirse, digamos, en el cierre de una obra, de un momento donde hemos sufrido mucha intensidad de actuación de distintos agentes, mucha información ha circulado dentro del propio sistema, pero tenemos que entregar ese inmueble y, por tanto, alguien tiene que recibir esa información, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que hemos desarrollado, que se resume brevemente en 2 diapositivas que os quiero mostrar, es que la forma de recopilar información más óptima en una obra es, para la entrega de un inmueble, es hacerlo en la propia obra. Porque más que el arquitecto director de la obra, que el aparejador o el ingeniero de la edificación, que el jefe de obra, más que cualquiera de esos, va a saber el propio instalador. Luego, por tanto, si alguien está instalando una máquina de climatización, lo suyo será que definamos ese elemento y que ese elemento tenga unas características a cumplimentar, unas características que vamos a digitalizar, pues desde los manuales de instalación, la fecha en la que se instala, la garantía, es decir, todo aquello que va a ser útil para el que venga después. Y eso, si lo recopilamos en fase de obra, pues es una forma muy fácil, porque tomas de la fuente el dato, es decir, tomas del propio instalador toda esa información que probablemente tú no tengas o que recopilarla te costaría mucho más, si hablamos del arquitecto, la dirección de ejecución de obra o de cualquier otro agente. Entonces, participas de forma activa con tu subcontrata, con ese instalador, te construye todos esos datos que tú vas necesitando y a través de las tareas que disponemos en Field, pues vas comunicándote y le vas pidiendo información. Oye, pásame la garantía de este elemento, oye, pásame la revisión de los filtros de la máquina de clima, oye, pásame la fecha de instalación del ascensor del hall principal. Y cuando defines esa información y la digitalizas en la fase de obra, pues llegas a un momento en el que puedes entregar tu edificio físicamente, pero también digitalmente, ¿no? Y esa información, que hoy en día lo hemos venido haciendo prácticamente en el sector porque se nos exige por ley la entrega del libro del edificio, pero que más allá de un documento impreso en el que se destinaba mucho tiempo y pocas ganas, era más bien una entrega burocrática de forma genérica, y entiendo ser crítico con el sector pese a formar parte de él, vamos a intentar que esa información venga fresca de aquella persona que la conoce, que se compile digitalmente para que no haya una intervención de un tercero y que una vez que la tengamos dentro ya, cada uno haga lo que quiera. Te entrego las llaves del inmueble, pero es que te entrego una estructura de carpetas en PDF con fotografías, con manuales, con un Excel, etcétera, etcétera, y ahí lo tienes.
¿Que es ser un cliente tipo Dalux porque quiera seguir continuando? Pues esto entrega directamente en nuestro sistema de FM del que podemos hablar otro día. Y que no es un cliente Dalux o que no es un cliente, digamos, estándar, pues tenemos un formato de intercambio para aquellos que siguen dentro del sector y del mundo del BIM que podemos entregar en un formato COBIE. Aún así, el formato COBIE, que puede ser un estándar, yo creo que en comparativa con la salida que nosotros hacemos desde PDF y Excel, yo seguiría prefiriendo esa, porque en PDF y en Excel, si os habéis fijado antes, he podido preconfigurar toda la información que yo quiero y probablemente mucha de esa información no estuviera dentro del COBIE. Luego, de alguna manera, tengo esa flexibilidad. Luego, si yo exporto dentro de Dalux esa entrega, tendré unas carpetas completamente estructuradas de acuerdo al pensamiento o a la exigencia de mi cliente y tendré un Excel que contiene toda esa información que podría ser el sustituto de ese COBIE, ¿no? Luego, en definitiva, creemos que es la forma apropiada de entregarle al promotor pues todas las herramientas que hemos tenido a nuestro alcance y de manera digital, no solo los modelos BIM, sino los planos, todos los documentos que hemos utilizado en obra, las actas de obra, todos los documentos que van adjuntos, digamos, a esos elementos o a esos activos dentro de un edificio que hay que mantener, instalaciones de climatización, instalaciones de protección contra incendios, instalaciones de elevación, ascensores, etcétera. Es decir, podemos recopilar infinidad de datos, recopilarlos desde la base y hacerlos, digamos, compartidos con el resto del equipo para que esa entrega digital sea lo último que hagamos dentro de esa obra de forma apropiada, ¿no? Pues hasta aquí yo creo que es lo que os quería contar. Agradeceros el tiempo y, bueno, contaros que podéis colaborar en cualquier momento con nosotros aportándonos casos de uso porque nos gusta mucho escuchar qué es lo que el sector reclama y estaremos encantados de escucharos y de poder poner un granito de arena dentro de Dalux, que de lo que se trata es de hacer el sector más productivo, ¿no? Yo, si queréis, tengo tiempo ahora como para que pudiéramos abrir un debate si os parece oportuno, pero le dejo a Carlos que sea él quien nos diga o nos dirija el siguiente estado. Sí, es una buena pregunta además porque tiene que ver un poco con la configuración del propio sistema, ¿no? Para nosotros lo que hacemos en Hanover, lo que llamamos Hanover, es definir primero lo que son las partes del edificio, ¿no? ¿Qué partes del edificio voy a querer recopilar información? No todas. Es decir, lo mismo no tiene sentido entregarle al promotor, pues no lo sé, las calidades de la tarima que he instalado. Pues lo mismo eso me da igual porque en el fondo pues no es un acabado sobre el cual no va a haber un mantenimiento muy intensivo, etcétera. Entonces yo primero defino esas estructuras, ¿no? Pues vamos a recopilar información sobre las climatizadoras, sobre los elementos de protección contra incendio, sobre el riego, sobre lo que sea, ¿no? Y esos elementos que yo defino pueden tener una representación gráfica porque sean objetos de un modelo BIM o pueden ni siquiera estar representados, simplemente estar ubicados. Es decir, estoy hablando de una sala, por ejemplo. En ese sentido, como yo soy capaz de definir toda esa información y la estructuro en lo que llamamos partes del edificio, cada parte del edificio es autónoma respecto de quién tengo que recopilar la información y, por tanto, quién va a colaborar conmigo en aportarme los datos, esos manuales de mantenimiento, esas garantías, esas fichas técnicas. Y en un momento dado, en ese proceso, como bien comentas, yo puedo exportar la información porque ya tenga lista esa parte, porque no tenga interés en facilitar otra o por lo que yo quiera, ¿no? Dalux tiene una facilidad en ese sentido, que es que toda la información que aparece en las tablas que generamos es exportable siempre a Excel o a PDF. Sí, yo quería preguntaros si, ¿qué perfil de cliente el que tenéis ahora mismo, Néstor?
Me refiero, ahora mismo Dalux lo puede utilizar cualquier tipo de cliente, pequeño cliente, gran cliente, ¿es solo para empresas con un determinado volumen o la tenéis articulada la herramienta para que cualquiera pueda usarla, no solo en cuanto a precio, sino en cuanto a operatividad y a gestión de la Sí. herramienta y del día a día? Sí, muy interesante también saber el enfoque comercial, por supuesto. Nosotros trabajamos, digamos, muy cerca del usuario final. Es decir, a nosotros las grandes empresas, por ejemplo, no llegamos a la alta dirección de la compañía porque entendemos que el sector se tiene que digitalizar de abajo arriba. Lo prestamos mucho interés y mucho hincapié en que el usuario final, en aquel instalador que va con el destornillador o aquel albañil con su paleta, por decir algún efecto, ¿no? O aquel aparejador que va a la obra, ese es el usuario real de Dalux, ¿no? De tal manera que nuestra visión comercial tiene que ver con responder a su usuario, ¿no? Eso es una cosa. Y la otra es el enfoque comercial. El enfoque comercial nosotros principalmente o mayoritariamente nos centramos en proyectos. Es decir, trabajamos por proyecto y evaluamos un proyecto, un contexto, una vivienda unifamiliar, con un importe, con un presupuesto de ejecución material determinado, etcétera. Y en base a ese proyecto y el perfil de persona que quiera utilizar Dalux, pues proponemos una forma de trabajar. Pero yo concretamente aquí en España, por responder de forma directa a esa pregunta, pues tengo empresas muy pequeñas utilizando Dalux y tengo empresas muy grandes, de las más grandes de España. Entonces, podíamos atender a cualquiera de las necesidades porque en el fondo se trata de responder al uso del día a día y desde un único usuario hasta 300 hay un abanico de posibilidades de colaboración. Y aprovecho y te pregunto otra, ¿vale? Ha hablado de realidad aumentada en el que tú puedes verificar, vamos, o visualizar el modelo y visualizar in situ lo que se está viendo. ¿Tenéis pensado que se haga con nube de puntos un chequeo? Por ejemplo, ya va a venir el iPhone o está el iPad que tiene el LiDAR en el que tú en un momento dado podrías coger una habitación y hacerle vamos, al final levantar una nube de puntos. ¿Tenéis pensado en que eso se puede Sí, implementar? de hecho existe, quiero decir, cuando os contaba la nube de puntos, os la contaba en la parte del gestor documental, porque en el fondo es un archivo de gran tamaño que se almacena dentro del gestor documental, pero tú cuando estás trabajando en la parte de field, si has cargado una nube de puntos y tienes un modelo BIM, podrías comparar esa nube de puntos con el modelo BIM y por tanto podrías hasta medir la realidad o poder ver, por ejemplo, en el Summit presentó un cliente de infraestructuras que estaba haciendo un tren ligero en una ciudad de Dinamarca, pues que se habían dado cuenta que habían modelado todo por dónde iba a ir el tren ligero, pero no habían modelado la vegetación. Y entonces a la hora de construir unos muros pantallas para meterse en un túnel ese tren ligero y salvar una carretera, pues tenía una vegetación presente. Entonces cargaron la nube de puntos y vieron que efectivamente con la nube de puntos estaban pasando por ese árbol y tenían que cortarlo. Entonces les habían pedido un estudio desde la municipalidad de la ciudad donde estaban trabajando y fue la nube de puntos la que les ayudó a detectar el grado de afectación de esa vegetación dentro del proyecto que tenían. Luego, por tanto, la respuesta es sí, a día de hoy puedes utilizar una nube de puntos, compararla con un modelo BIM y poder tener esa doble realidad en el sistema, ¿no? Néstor, una cosa, al final la herramienta funciona como un libro de control de obra, ¿no? A la hora de trabajar con subcontratas, por ejemplo, y añadir esas indicaciones y demás, la plataforma te permite como una firma tipo certificado digital de cara a ese futuro libro del edificio y a las posibles responsabilidades que tuviera cada interviniente, ¿o no? Bien, o sea, ahí hay una... ¿Cómo decirlo? Hay una cosa que tiene que ver un poco con la mentalidad, ¿no? Lo bueno que tiene una solución en la nube o en general una solución de software que esté pensada de esta forma es que cualquier usuario que accede con su usuario está dejando una huella en el sistema, ¿no? Entonces nosotros esa huella la podemos hacer visible. Es decir, si yo abro un formulario y yo en el formulario cumplimento una serie de datos, yo puedo dejar visible esa huella de que he sido yo el que he hecho
ese dato, ¿no? Y si luego accedes tú al formulario y lo modificas, dejas tu huella, ¿no? Entonces tendrías que suplantarme mi perfil, tendrías que utilizar mi correo y mi contraseña para poder modificar esa información. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que es a petición de un cliente, es poder bloquear por parte de un usuario algunos determinados campos que en un momento dado, como comentas tú, en esa acta o en esa definición de información, tú quieres solamente tener tu acceso a esa información, a la contestación de ella, ¿no? Por tanto, tú accederías y dirías, pues esta información que la cumplimento yo ya la bloqueo y nadie va a poder tocarla. Pero en definitiva, cualquier usuario que entra en Dalux está dejando una huella porque están entrando con su usuario y con su contraseña. Y esa huella podemos hacerla visible si se quiere. Aún así, entendemos que hay cierta tradición y como veis un poco el programa tiene esas reminiscencias, pues de que ves ese PDF, que ves el escanear el PDF, pero es que esa es la realidad del sector. En el sector, queramos o no, hay perfiles que todavía trabajan imprimiendo planos, perfiles que todavía quieren sacar la información de un sistema e imprimirla, por lo que sea. Entonces, incluso podemos disponer en cualquier formulario de una zona de firma para que puedas firmar dentro del dispositivo en un recuadrito y tú reconozcas tu firma. Entonces, de alguna manera hay esa reminiscencia de querer todavía convivir con cierto pasado que puede tener que ver con el papel, etcétera, pero la cosa está clara, ¿no? El acceso digital a cualquier plataforma deja una huella y si quieres hacerla visible ahí está, ¿no? Y luego entiendo que habrá como una especie de BEP en el que a cada agente que intervenga se le puedan asignar una serie de roles y una serie de esos parámetros a poder modificar, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy buena porque tiene que ver con la configuración del sistema. El sistema es accesible a través de un correo electrónico y una contraseña. Entonces, lo que hacemos desde Dalux es poder permitir que el administrador del proyecto decida quién accede a cada dato, ¿no? O a cada información. Por ejemplo, en el gestor documental es importante porque si estamos pensando en una estructura de proyecto que cumpla la ISO y que tenga una zona de trabajo, una zona de archivos compartidos, una zona de archivos comunes, digamos, a todos, etcétera. Y queremos que de todos los perfiles que accedan, por ejemplo, pues por disciplinas o según el tipo de documento que yo quiera ver, pues a través de una matriz configuraría quién está accediendo a cada caso y el resto de gente no podría ver el resto de documentos, ¿no? Luego, por tanto, debe haber por ahí un plan director, por llamarlo de alguna manera, un BEP, lo que quieras llamar, que tiene que estar en manos del que configura el sistema para saber definir cómo quiere que alguien acceda a la información, ¿no? Y si estamos hablando en fase de obra, hay una cuestión más o menos que yo creo que puede ser clara, ¿no? Que es, si alguien participa de una conversación, como sucede hoy aquí, que estamos todos nosotros, pues todos conocemos el contenido de la misma porque hemos participado de ella, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta a cómo funcionamos nosotros en Dalux con las tareas o los formularios. Si tú has tenido acceso a un formulario, aunque te hayan preguntado una cosa, tú ese formulario lo podrás ver siempre. Luego Dalux lo que permite son una configuración de flujos de trabajo y en esos flujos de trabajo intervienen distintos perfiles según tú configures y cada uno de esos perfiles de trabajo, siempre que ponga los dedos en una tarea o en un formulario, será capaz de ver esa información a futuro. Se entiende que si alguien le ha permitido acceder a ese formulario en su día, pues será porque lo quiere ver, ¿no? Entonces, la configuración de perfiles dentro del sistema, respondiendo a tu pregunta, es crucial a efectos de saber quién accede a ver cada cosa. No te oímos, Carlos, creo que estás hablando. Y me están surgiendo preguntas sobre la marcha de esto, te las planteo. Mira, igual que existen unos requisitos para, yo qué sé, para el software, para un equipo, para lo que sea dentro del BIM, para utilizar Dalux, entiendo que deben de existir unos requisitos de profesionales o de madurez dentro del BIM o algo. ¿Existe un acompañamiento por parte de Dalux o cualquiera desde el inicio puede empezar a usarlo porque quiera empezar a implementarlo? ¿Hay un acompañamiento? ¿Cómo funcionaría la implementación de vuestra herramienta? Sí, pues por daros respuesta, en el nombre de la empresa está la solución. Dalux es parte del apellido de los fundadores de la empresa, Dal, y UX es usabilidad. Es decir, nosotros trabajamos para que las soluciones sean usables, que se utilicen. Si no, no habría sentido, ¿no? Y el objetivo de la compañía siempre es que cualquier usuario, alguien que es capaz de descargarse una aplicación de apuestas de fútbol, de caballos, de lo que sea, que no tiene por qué tener ningún conocimiento del sector ni en absoluto, simplemente sabe darle a un clic y llega la información, ese es el perfil al que queremos llegar, ¿no?
Y invertimos mucho en que el sistema sea así. Tanto es así que la empresa se estructura prácticamente en dos patas. Nosotros no utilizamos una cadena de distribución, somos Dalux, propiamente los que vendemos el sistema, y somos 127 a día de hoy, pues unos 65 son desarrolladores que están todo el día, dale que te pego, pensando a ver cómo hacen mejor las cosas. Y luego somos otros 60 aproximadamente pensando cómo satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Entonces, dentro de la implantación de Dalux, pues configurar un proyecto puede tardar 15, 20 minutos, una hora, en función del tipo de proyecto. Pero por grande que sea, se trata de tener unas nociones básicas de qué información quieres ver, ¿no? Lo podrías complejizar mucho, pero básicamente no es la idea, ¿no? La idea es más en la línea de simplificar. Y como en ese sentido la empresa quiere que los clientes utilicen el sistema sin gran complejidad, pues estamos siempre presentes, por ejemplo yo aquí con mi equipo, intentando resolver cualquier incidencia que haya en cualquier momento. Y eso se incluye dentro de la cuota que paga un cliente por proyecto, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es que la implantación sea fácil, sea sencilla, que la gente lo utilice desde el primer momento. Y bueno, en función del tipo de perfil o del tipo de cliente o del tipo de proyecto se puede tardar más o menos, pero no porque el sistema lo requiera, sino porque el cliente necesite pensar cómo se va a comunicar con esa subcontrata que va a hacer el aluminio, porque sabe que la persona que lleva el aluminio pues es una empresa de toda la vida tradicional y están viendo a ver si convencen al hijo para que utilice la aplicación. O hay otra empresa que es más profesional y eso no hay problema, eso lo tenemos claro. Entonces se tardan más en ese tipo de cosas, de decidir, pues si en el flujo de trabajo invitamos a los del aluminio, que son buenos pero no tienen perfiles digitales o tal, que en la configuración. Es decir, tratamos de que la configuración sea muy fácil, sea muy sencilla y prácticamente sea un plug and play. Buenas, ¿me escucháis? Sí. Bueno, Néstor, bueno, para empezar que yo ya conocía el Dalux, pero realmente lo conocía como visor, lo había utilizado en el móvil por esto de la simplicidad y utilizar los planos a la vez que el modelo 3D, y está genial, pero no conocía para nada la otra utilidades y genial. Pero te quería comentar, aunque estáis hablando también más a nivel de pequeña escala, de obra pequeña y tal, que está genial porque no hay muchas herramientas en el sector que se enfoquen en eso. Yo es que me enfoco más a otro tipo de proyectos más grandes y me interesaba, y como he estado intermitentemente en la sesión, no sé si lo habéis nombrado, pero a nivel, cuando tú subes un modelo, ¿tenéis algún tipo de herramienta que te permita la comparativa entre diferentes versiones del mismo modelo? Es decir, subo un modelo y el siguiente he estado modelándolo, he estado modificando, coordinando con otras disciplinas y dentro de un mes lo vuelvo a subir. ¿Tienes alguna forma? Porque puede ser que ya la habéis dicho ya y lo siento si es una pregunta repetitiva. Nada, Manuel, un placer poder responderte a la pregunta. Sí, era una de las cosas que contaba en esta diapositiva, ¿no? Nosotros entendemos que los diseños van avanzando y van evolucionando y la idea es poder tener un gestor que almacene esa información y que te permita reconocer cuándo se ha cambiado algo y por qué, ¿no? De tal manera que todos los archivos que tú subas a Dalux deberán de tener siempre el mismo nombre para poder reconocer las versiones, por supuesto. Entonces, cada vez que subes un archivo, ya sea un dibujo en 2 dimensiones o un dibujo en un modelo BIM, podrás hacer ese comparativo, ¿no? En la imagen de la izquierda verás que estos son dos planos que se configura el versionado por colores y ves las variaciones en función del color y por tanto verás que en el plano se ilustran las dos modificaciones que ha habido de lo que era el antes y el ahora, ¿no? Ahí lo ves en color verde. Y a la derecha pues tenemos un modelo BIM que se ha actualizado y que además del código de color que nos permite identificar qué información ha variado, pues en el modelo BIM tenemos la ventaja de que además hay datos, ¿no? Entonces esos datos que forman parte de una tabla se puede también comparar, ¿no? Y podemos saber qué propiedades han variado dentro de esos datos, ¿no? Ahí veíamos esa tabla y por tanto la idea es que esos valores sean comparables a efectos de saber qué contenía una versión y qué contenía otra. Genial. ¿Y hay alguna forma de crear un reporte automático con todos estos cambios? ¿O tienes que hacerlo tú manualmente? Bueno, realmente nosotros ahí quizá, vamos, no diría que es una flaqueza, es un sitio donde no tenemos demasiado interés. Es decir, la idea es que toda esa información que aparezca en el sistema la explotes tú luego como quieras. Dalux es potente generando tablas y por tanto teniendo información estructurada, pero entendemos que hay sistemas por ahí fantásticos para poder establecer esas comparaciones, ¿no? Entonces podrías sacar la información de ahí, componerte tú fuera todo lo que quisieras.
Perfecto. Vale, pues muchas gracias. ¿A ti? ¿Me oí? Sí. Vamos a ver, yo sé que está muy feo hablar del dinero, pero para que nos hagamos una idea, pues he entendido más o menos como que esto se contrata por proyectos, ¿no? O sea, yo voy a hacer un estadio y lo contrato, voy a hacer una vivienda unifamiliar y lo contrato. Sí. Para que nos hagamos una idea, yo entiendo que no estás aquí para vendernos tampoco, pero que tengamos una idea aproximada. O sea, Sí. además no tengo muy claro porque si hay muchos intervinientes, porque yo sé, por ejemplo, con el tema de BIM 360 había muchísimas polémicas porque ahora resulta que tú lo contratas, tienes que contratar 50 licencias, si hay muchos intervinientes. Yo entiendo que aquí, aunque tú tengas una obra pequeña, puede haber 20 intervinientes. Entonces no tengo muy claro cómo funciona a efectos de licencia. Muy bien. Gracias, Javier, por tu pregunta. Vamos a ver, nosotros tenemos una visión del sector en la cual entendemos que una pieza de software como Dalux lo que te puede aportar es una ventaja, ¿no? Es como el que quiere atornillar un tornillo con un destornillador en una pared o el que utiliza un taladro para hacer primero un agujero y meter con una broca un taco, ¿no? En ese sentido, la herramienta lo que trata o va de la mano de la productividad de esa obra. Luego entendemos que el hablar de usuarios no tiene sentido. Es decir, como bien decías tú, puede haber un usuario, es decir, o por decirlo más fácilmente, para construir una vivienda unifamiliar puedes tener a 20 usuarios dentro del sistema y pueden ser los mismos usuarios que para construir un edificio de 7 viviendas. Entonces, como entendemos que la ventaja que obtiene el que utiliza el sistema no tiene que ver con el número de usuarios, porque podría estar en un caso penalizado y en el otro estaría muy beneficiado, nosotros evaluamos por proyecto y evaluamos en cuanto al coste de construcción y a la duración del sistema. Es decir, tenemos que prever cuánto puede ser el tiempo que utilicéis el sistema y cuál es el impacto económico que está teniendo ese proyecto. Entonces, calculamos unos honorarios mensuales que tienen que ver con esos datos y los usuarios son ilimitados, por decir un dato, ¿no? Es imposible, nunca serán limitados, pero serán los que sean, 100, 50, 220. Por tanto, lo que haremos será cotizar por proyecto. Y para que tengas un orden de magnitud, pues podemos estar hablando desde los 90 euros al mes hasta los 1000 y pico en una gran infraestructura de 400 millones de euros. Es decir, el margen o el valor en el que nos podemos manejar es amplio, pero depende mucho de esos dos parámetros, coste de construcción y duración. Nunca va a depender del número de usuarios, porque a nosotros nos parece razonable que cuantos más usuarios colaboren en un proyecto, mejor saldrá. Pues la verdad es que me parece una idea estupenda. Ya podía Autodesk aprender de vosotros, porque que cueste lo mismo una licencia de Revit para diseñar un estadio o para diseñar una vivienda unifamiliar, en mi opinión es un poco absurdo. Yo, por ir en esa línea, o sea, los clientes más pequeños de los que puedo tener utilizan el sistema como los clientes más grandes y no por eso pagan lo mismo, ni más ni menos, pagan en función del proyecto en el que trabajan. Y bueno, hay algún cliente que trabaja en reformas pequeñas, digamos, de locales comerciales y que ni siquiera su faceta tiene que ver un poco con la construcción, él es más bien un consultor. Entonces, bueno, le saca beneficio pues porque al final tú vas a una obra y el tiempo que implicas en hacer esa visita de obra más todo lo que te lleva detrás aparejado, si lo comparas el coste que puedes obtener del sistema respecto del tiempo que habrías invertido haciéndolo de forma tradicional, el número sale. Lo único que tienes que tener claro es que te quieras digitalizar o no. Y como todo, hasta que no trabajas con un sistema, realmente no sabes qué beneficios te permite obtener. Una pregunta, Néstor. ¿El sistema tiene capacidad de ponerle las pilas a la gente? Me refiero, ¿el sistema es capaz de decirle, oye, tú has puesto esta máquina, pues de esta máquina me tienes que subir al sistema esta información, esta garantía o este no sé cuánto? O si has puesto este hormigón, me tienes que subir estos resultados de probeta a los 7, a los 28. ¿Ese tipo de cosas es capaz de hacerlo el sistema automáticamente? Sí, bueno, automáticamente, siempre requieres de alguien que lo haga, ¿no? Pero me hace gracia esta pregunta y es buena porque en el Summit uno de los clientes que, bueno, presentó un cliente español que está utilizando el sistema y en la charla que teníamos posteriormente había un usuario que preguntó y la pregunta era la siguiente y era graciosa. Dijo, ¿habéis resuelto ya en Dalux que nosotros los instaladores podamos poner tareas a la constructora?
y me hacía gracia por ese motivo. Es decir, este hombre debe ser que estaba asfixiado en una obra en el que otro cliente no hacía más que ponerle tareas y el hombre veía que él dentro del sistema él no podía poner tareas, él simplemente se dedicaba a responder tareas. Entonces, lo que no sabía él es que el que pagaba el sistema lo había configurado de esa manera para que él simplemente respondiera a lo que le pedían, ¿no? Entonces estaba un poco indignado y pensaba que era una cosa del software. El software te va a poder definir, te va a permitir definir qué operarios hacen cada cosa, ¿no? Entonces, si en el caso de uso que tú has contado necesitas que un instalador, por ejemplo, ponga una máquina de clima y la máquina de clima requiere una puesta en marcha, pues tú le puedes decir, oye, tengo un formulario que he llamado puesta en marcha climatización y quiero que me cumplimentes los datos que ahí aparecen cuando termines. Se lo vas a enviar por una tarea y él va a acceder y te va a decir, máquina instalada, fecha tal, garantía, te adjunta el documento, el gas está cargado, sí, la máquina funciona, sí, valor máximo de temperatura en calor, X, valor máximo de tal. Entonces él va a responder a ese formulario y claro, te tendrás que fiar de lo que él te diga, evidentemente, porque dependerá de eso, ¿no? Pero en el fondo tendrás un registro dentro del sistema que responderá a aquellas cosas que tú le has pedido y ahí quedará. Perfecto. Una pregunta. Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal, Néstor? ¿Trabaja con alguna administración aquí en España? Porque en Noruega he visto que sí que la plataforma ha sido adoptada por un organismo que tiene un nombre impronunciable, pero en España trabajan con alguna administración porque el sistema este que me dices de pago por proyectos a veces puede ser complicado con las administraciones, ¿no? Pues lamentablemente no, vamos, las administraciones con las que trabajamos son entidades formativas y por tanto no pagan. Es decir, el uso de Dalux en formaciones hacemos un acuerdo y no hay coste en ese sentido. Pero las entidades que pagan en Dinamarca por ello es porque lo utilizan a nivel profesional y sí que hay muchas de ellas, sobre todo en la parte de ECM, de la cual hoy no hemos hablado, pero aquí en España lamentablemente no. No hay ninguna administración que me haya preguntado o que haya tenido interés en el sistema. Yo tengo interés en probarlo en uno, porque me parece que tiene herramientas muy interesantes y que muchas de las cosas son las que necesitan los técnicos que están revisando, ¿no? Sí. O sea que podría ser interesante probar, hacer un testeo con gente que está haciendo ahora testeo precisamente en la administración, porque la única duda que me surge es a nivel de como conozco cómo funciona la administración en el pago en la contratación pública, pues es a veces complicado el sistema este que comentas, pero bueno, supongo que se podrá abordar. Y lo otro que te quería preguntar es el Summit, que yo no pude asistir porque ese día justo ¿está grabado por algún sitio? ¿Hay información para poder acceder a las charlas? Está, efectivamente, en ese sentido, está grabado, solo que ahí tenemos el inconveniente de que según el cliente y la ponencia que haya hecho, hay algunos que han dado permiso a difundir la información y otros no. Entonces, todavía no he hablado con los departamentos, vamos, con marketing concretamente, que es quien graba las sesiones, para saber quién ha permitido y quién no. Pero vamos, te escribo si quieres y te indico si hay alguna sesión que pueda compartir, te la paso. Y por andar un poco en las administraciones, una de las ventajas que tenemos como empresa pequeña, digamos, es que además los daneses lo tienen muy integrado. Dinamarca es un país muy pequeño. Y una de las filosofías que yo creo que reside dentro del país es que o eres flexible o no prosperas, ¿no? Y eso está dentro del ADN de la compañía. Luego, aunque tenemos estándares y trabajamos con infinidad de estándares para poder, digamos, pues trabajar ordenadamente, somos flexibles también. Entonces, en ese sentido, el día que tenga una administración pública que quiera trabajar con el sistema de forma profesional, tendré simplemente que dedicarle yo más esfuerzo a comprender con mi dirección cuál es el enfoque respecto de implantar un sistema con un modo de pago diferente. Pero más allá de todo eso, de forma habitual, pues insisto, el proceso normal para nosotros es que si un cliente le interesa Dalux, que me contacte, que me escriba, habilitamos una licencia de prueba. El tiempo de forma estándar son 15 días, pero lo movemos en función de la necesidad
y realmente lo que queremos es acompañar al cliente y que se sienta satisfecho. Es decir, no tratamos de vender el sistema, tratamos de que la gente compre el sistema porque lo utiliza. Entonces, el que prueba Dalux, si tiene la posibilidad de involucrarse en un proyecto, podemos hacer un piloto en el que hacemos un gran descuento respecto al precio estándar. El piloto nace solo, se implementa con nuestro soporte, y si el propio cliente va viendo que le ofrece resultados, es él mismo el que nos demanda más proyectos, como es el caso, ¿no? Por tanto, nosotros digamos que nos mantenemos un paso atrás y bueno, hacemos marketing, hacemos comunicación, pero no forzamos el uso del sistema por vender. Trabajamos por calidad, porque queremos tener el mejor producto del mercado. Tenéis, sí, Néstor, tenéis como, en plan para que la gente vea la herramienta funcionando, tenéis como modelos de, aunque sean resumidos o al final sea en el que diga, el proyecto empieza así, yo genero esto, luego algo que, Sí. como para mostrar si tenéis o... Sí, cuando alguien accede al sistema, os voy a compartir, no sé si lo tengo aquí en la pantalla, vale, pues salgo de aquí. Cuando alguien accede a nuestra página web, por aquí, lo único que necesita hacer es descargarse el visualizador, y cuando se descarga el visualizador él va a acceder al propio sistema y tenemos un canal de ayuda donde va a ver todos los vídeos del propio sistema para los pasos básicos que va a necesitar dar. Estos vídeos son vídeos resumidos donde te va contando pues en un minuto y medio qué es lo que puedes hacer, pero bueno, que estos vídeos te permiten conocer cómo funciona la herramienta y qué es lo que puedes hacer. Son suficientes, yo creo, a mi juicio, para adentrarte por lo menos en saber qué es lo que hace el sistema. Una vez que tienes claro qué hace el sistema, pues retorcerlo para darle una vuelta más y llegar al caso de uso que en tu proyecto específico y con tu empresa específica necesitas. Para eso estamos los demás, ¿no? Nos escribís, nos consultáis, nos reunimos, y mi vida básicamente es esa, es reunirme diariamente con usuarios que están probando el sistema o que están pagando por el uso del sistema para darle una vuelta y ver de qué manera podemos implantar un caso específico como las preguntas que me habíais hecho, ¿no? ¿Puede un instalador incluir un dato tal? Pues sí, vamos a ver de qué manera con las funciones que tiene el sistema podemos darle una vuelta para que eso se haga posible, y ahí lo hacemos. Entonces, aquel que se descargue el visualizador tendrá acceso a esto, y aquel que quiera probar Fill o Box me contacta y tendrá acceso a estos vídeos igualmente para poder trabajar. Otra pregunta. Sí. A la hora de, entiendo más o menos que tú aquí puedes llegar a subir un modelo, ¿no? En 3D. ¿Está pensado para solo IFC o admite algunos formatos nativos? ¿Eso cómo va? De manera estándar nosotros admitimos IFC, y a través de plugin pues podemos cargar de Navisworks, porque alguien esté trabajando en Navisworks y ya haya federado modelos ahí, haya hecho un trabajo previo ahí, o podemos cargar directamente con el plugin desde Revit. En Revit es donde hay más integración, porque además aquel que trabaja con Revit, pues tanto los comentarios de modificación del proyecto se pueden poner en un navegador web al lado del propio modelo dentro de Revit, luego hay mucha conexión, el plugin de Revit es muy potente, y además el plugin de Revit nos permite conectar la información de forma directa. Es decir, esta idea de poder visualizar, pues os voy a enseñar ya que estamos. Yo tengo aquí esta planta de este edificio, y si yo quiero verla combinada con este modelo, esta información, si yo la traigo de un IFC, pues el ajuste entre el modelo y el IFC que viene con este plano lo tengo que hacer yo manualmente. Mientras que si esto yo lo hago con Revit, viene automáticamente, porque el programa, el plugin, reconoce directamente que alguien ha generado plantas, alzados y secciones respecto del modelo. Luego ya toda esa información viene directamente cargada. Luego, respondiendo a tu pregunta, pues puedes trabajar con Revit, con Archicad, con Navisworks o con IFC. DWG, es decir, también admitimos planos, hablaba de modelos BIM, pero también admitimos planos en DWG, en PDF. Perfecto, gracias. A ti. Ahí al final, no se escucha. Yo la última pregunta. No me ha quedado claro el entregable final, ¿vale? Cuando llega esa obra, la última parte, porque ha hablado de que lo interesante era el PDF y el Excel por la cantidad de información que facilitabais, pero no sé si existe un modelo IFC completo o tiene solo el ECOBI, o hay alguna forma de... hay uno combinado. Esa parte no me ha quedado muy clara del todo, Néstor.
Bueno, básicamente hablaba, a la parte final de la presentación, hablaba de una funcionalidad que tiene que ver con la entrega y era esta. Entonces aquí decía que el operario lo que tiene que hacer es predefinir aquellos elementos de los que quiere hacer una entrega digital, aquellos que le interesen, ¿no? El sistema no permite diseñarlo, por tanto los elementos de diseño vienen de fuera. Es decir, si alguien necesita hacer unas build de ese modelo BIM, lo tendrá que hacer en otro programa. Aquí lo podrá subir. Si alguien necesita hacer una modificación de un plano, igualmente lo tendrá que hacer fuera, ¿no? Dalux te va a permitir gestionar esa información durante la fase de construcción. Lo que quería yo decir era que cuando tú estás haciendo una entrega digital de esa información, podrías tener ya ese modelo BIM completamente actualizado, pero lo que nosotros vamos a facilitar es la captura de esa información. Es decir, dónde estas bombas, estos enchufes, estas máquinas de climatización, esos elevadores, ¿dónde voy a poder obtener yo mejores resultados acerca de qué se ha instalado, qué mantenimiento llevan y qué información requiero? Pues la voy a tener del propio instalador. Luego, si yo estoy instalando un ascensor, lo más fácil a través del sistema es que yo defina que el ascensor para mí es un elemento a entregar y que esa ficha de ascensor quiero que contenga el manual de mantenimiento, las inspecciones periódicas, la fecha en la que se ha puesto en marcha, las distintas garantías que van a ofrecer. Y esa serie de documentos yo los defino en Dalux para poder pedir a través de tareas al instalador que me cumplimente todos esos datos. Entonces, desde aquí lo que recopilo son esas documentaciones que configuran esas partes del edificio. ¿Para qué? Para luego entregarlas. Pero lo que entrego es esa documentación. Es decir, que si dentro de esta documentación tu idea es entregar el modelo BIM, va a dar igual que le des el modelo BIM que acaba de salir de Revit a que le des el modelo BIM que esté en Dalux, porque en el fondo nosotros con el modelo BIM no hacemos nada. Nosotros nos apoyamos en el modelo para hacer una gestión, pero yo en Dalux no voy a poder modificar ni un valor, ni un parámetro, ni un propio objeto. Luego le vas a poder dar cualquiera de los dos modelos siempre que sea el último. Lo que nosotros vamos a hacer dentro de Dalux es asociar a ese objeto de ese modelo BIM, el último, el que sea, vamos a asociar una característica más, que es la ficha técnica, el valor determinado de la fecha en la que se instala, etcétera, etcétera. Y eso es lo que aparece en una estructura de Excel a través de una serie de carpetas donde identificas el edificio, la zona, lo que quieras, y podrás tener un valor, porque podrás decirle a esa ficha que quieres tener el ID del elemento del que tú estás hablando. Pero el elemento en sí vendrá del modelo BIM, que estará en Dalux, por supuesto, pero que lo suyo es que nazca de un programa de diseño, no de Dalux.